todos, buenas tardes. ¿Ya? Continuando con el proyecto de investigación, el desarrollo del proyecto de investigación, ¿no? Ya ingresamos al capítulo 3, si se habrán dado cuenta, ¿no? La metodología, que tienen que presentar este trabajito. ¿Ya? Vamos avanzando paso a paso. Capítulo 3, la metodología. Tipo de investigación, ya hemos revisado, hemos conversado. Diseños de investigación, también hemos conversado. ¿No? Hay diseños de investigación, hay clases de diseños de investigación que también los hemos visto. ¿Ya? Ámbito de estudio, hoy día lo vamos a ver, población y muestra, métodos en la siguiente clase, y 3.6, técnicas e instrumentos de recolección de datos. Acá hay otro punto más de proceso, presentación e interpretación de los resultados, pero eso se va a hacer para la tesis ya. El proceso es la ordenación de los datos, se ordenan los datos, luego se presenta a través de tablas y gráficos, o ahora son figuras, pero son figuras y tablas, ¿ya? Y luego se interpreta, ¿no? Se interpreta los datos, la información que han recogido, ¿no? Y a través de qué han recogido los datos, a ver si me escuchan. Sharon, escúchame por favor. Después revisa 3, ¿ya? ¿A través de qué recogen los datos? ¿Cómo se recogen los datos? Cuestionarios. A través de los Entrevistas. cuestionarios. O sea, bueno, hay otra palabra. Instrumentos. A través de los instrumentos. ¿No? Las técnicas es algo abstracto, ¿no? Puedes decir observación, entrevista, ¿no? Pero eso no lo miras, no lo observas, ¿no? En cambio, los instrumentos sí es el documento palpable, ¿no? Concreto, que tú aplicas. ¿A quién? ¿A quién se aplican los instrumentos? A las variables. ¿A la gente estudio? ¿A la gente estudio? ¿A quién? ¿A la muestra? A las muestras. A la muestra. A las muestras. ¿Ya? Y vamos a ver eso también, cuál es la muestra, cuál es la población. La población es el todo, ¿no? De las personas, o documentos que quieran revisar ustedes. Y la muestra es la parte. Ya vamos a ver. Muy bien, ya tienen una noción ustedes entonces ya, ¿no? Y luego ya empezamos al capítulo 4 con respecto al administrativo, con eso acabamos el proyecto en el semestre octavo, vamos a hacernos este aspecto administrativo, que no solamente es pues recursos, ¿no? Materiales, humanos, ¿no? Financiamiento, presupuesto y el cronograma de actividades. Viene la bibliografía y los anexos. Es lo que quería precisar un poco, ¿ya? Entonces vayan avanzando ustedes ya con este capítulo 3 de su proyecto de investigación. Yo la siguiente clase o a la próxima puede estar pidiendo para revisar, ¿ya? Estamos hablando también de la validez de los diseños de investigación. Habíamos dicho en la clase pasada que había alguna validez de estos diseños de investigación, pueden ser internas o externas, ¿no? Creo que Felipe nos comentó, ¿no? Que los diseños de investigación, ves ahí Ruth, mira, observa, creo que no miras, ¿no? ¿Sí? Entonces los diseños de investigación, ¿no? Estos diseños tienen una validez, ¿no? Una validez, y esa validez puede ser interna o puede ser externa. ¿Cuándo es interna? Me pregunta Yarumi, ¿no? Profesor, ¿cuándo es una validez interna de los diseños? ¿Cuándo es Yarumi? Por favor, a ver, dinos. Yarumi. Cuando los resultados de la investigación fluyen de él y no de otras fuentes. Exacto, ¿no? Los resultados brotan de la misma investigación y no de otras investigaciones o de otras. Aunque aquí se pueden aplicar teorías, ¿no? Acá tenemos teorías, nosotros utilizamos teorías para reforzar nuestros resultados, ¿no? Teorías sociológicas, teorías económicas, teorías filosóficas, no sé, lo que ustedes pueden aplicar acá estas teorías para fundamentar
sus resultados, ¿no? Para poder interpretar sus resultados, ¿no? Su acople, y eso con el acopio, el recojo de los datos. Pero también tenemos una validez de los diseños externa. Y no, les hago recordar también, jóvenes, les hago recordar también que estamos hablando de investigaciones de qué enfoque. Cuantitativo. Ese cuantitativo. Cuantitativo, ¿ah? Cuantitativo. Es cuantitativo. Sí, cuantitativo, ¿ya? Son un enfoque cuantitativo. ¿Ya? ¿Por qué les digo por qué? Porque en la validación de un diseño externo, ¿cuándo va a ser el diseño va a ser válido externamente? ¿Cuándo? Resultado. Cuando los resultados son Generalizado. generalizados. Son generalizados. ¿No? En De- otras realidades. De lo particular a lo general, ¿no? No, ese es el método. Método. Ese es método Public. De lo particular, de lo general es método inductivo de Public. ¿Ya? Pero acá estamos hablando de los resultados. Yo los resultados voy a generalizar. Por ejemplo, acá yo aplico, ¿no? Un tratamiento experimental, ¿no? Por ejemplo, dramatización de la enseñanza de la historia, ¿no? Esa técnica yo empleo aquí, ¿no? Claro. En la universidad. Esa técnica me tiene que dar resultados positivos aquí, en la UPT, en la Universidad de Moquegua, en la UNSA de Arequipa, me tiene que dar los mismos resultados. ¿Te das cuenta, Julito? ¿Me entiendes, Julito? Los resultados, ¿ah? O sea, los resultados que tú llegues con ese experimento, ¿no? Si te dio buenos resultados aquí en esta universidad, tenemos que generalizar a otras universidades. La misma técnica. ¿Me entendiste? Pero eso no es el fin de toda la. Claro. Todos persiguen que sean generalizables. ¿Por qué entonces el otro no puede ser generalizado? Así es. Entonces, ahí tiene validez. Ese diseño tiene validez Sí. externa. Sí. ¿No? Porque todo el mundo busca eso, ¿no? Como dice muy bien, ya, claro. Todos los investigadores, ¿no? Buscan, tratan, ¿no? De que un experimento que dé resultado aquí, ¿no? Una vacuna, por ejemplo, una vacuna dé resultados aquí en Tacna, también dé resultados en Moquegua o en Puno, ¿no? La misma vacuna, ¿no? Que cure el sarampión o la polio, ¿no? En Arequipa, ¿no? Da los mismos resultados, cura a las personas esa vacuna. Y eso es general, dice, los resultados se generalizan, ¿ya? A otras situaciones generales. Entonces es una validez, este diseño va a tener una validez externa. Salen, brotan de la propia investigación. Acá tengo un de San Pierre, he estado revisando, he encontrado esto de la validez interna, ¿no? Nos dice San Pierre, ¿no? ¿Qué nos dice San Pierre cuando tiene un diseño tiene una validez interna? Cuando los resultados, ¿qué son? Cuando los resultados, ¿qué son? Correctos. Correctos. Los resultados van a ser correctos, ¿no? De una muestra. Que están siendo Sí. Es decir, que debe haber ausencia de qué? Errores. De errores, ¿no? De sesgos. Eso es una validez interna del diseño. Para que ustedes tengan conocimiento. Pero esto también lo podemos, ¿no? Trasladar a una investigación de enfoque cualitativo, ¿no? ¿Por qué no? Pueden ustedes también otro aspecto de la validez externa también. Validez externa de la población, ¿cuánto incluye la población? Entonces, también los diseños tienen una validez externa, ¿no? De validez de población y validez ecológica. ¿Cuál es una validez de población? A ver, veamos. Validez de población. Cuando un diseño tiene una validez externa de población. A ver,
Sharon. Validez de población es un tipo de validez externa que describe en qué grados se puede exportarla, generalizar o toda una población de la muestra utilizada. Evalúa si la muestra representa a toda la población y si el método de muestra es aceptable. Por ejemplo, un estudio educativo que analiza una sola escuela no podría ser generalizada para abarcar a los niños de toda una institución educativa del Perú. Por otro lado, un estudio más departamental o regional que analice a todos los alumnos de un determinado grupo de edad tendría una validez de población excepcionalmente fuerte. Debido a restricciones de tiempo y costo, la mayoría de los estudios se encuentran entre estos dos extremos y los investigadores ponen mucha atención a sus técnicas de muestreo. Los científicos experimentados aseguran que sus grupos de muestras Grupos de experimento y grupos de control. son los más representativos posibles, esforzándose para utilizar selección aleatoria en lugares de una muestra por convivencia. Ya está, ustedes ya han podido escuchar, ¿no? Entonces, ¿cuál es una validez externa de población? Cuando los resultados se pueden generalizar de una población, ¿no?, a una muestra utilizada. De una población, ¿no?, a una muestra utilizada. Es decir, si en una muestra este experimento dio resultado, entonces eso se generaliza ¿a quién? ¿A quién se generaliza? A otra A población. una población, porque la muestra es más pequeña, ¿no? Será unos 80 personas, ¿no?, que han sido de repente elegidas aleatoriamente o al azar, o de repente probabilísticamente, ¿no? No interesa, pero la muestra son 80 personas. Y si el experimento dio resultado en esa muestra, entonces esa muestra o esos resultados se generalizan. ¿A quién? A una población. A la población. ¿Ya? Eso quiere decir. ¿Qué más nos dice? La validez de población externa, ¿no? Por ejemplo, en una escuela se puede generalizar, ahí está, esto se puede generalizar. Si yo aplico un experimento en una escuela, ¿ya?, y luego ese experimento, positivos o negativos, ¿se puede generalizar a todo el Perú? ¿Se puede generalizar para todo el Perú? En otras palabras, si yo hago una investigación experimental en el colegio Guaira Tamari, un experimento, ¿no?, he aplicado yo la técnica de la enseñanza de la historia, ¿no?, en esta institución educativa. He llegado a ciertos resultados. Esos resultados yo los puedo generalizar a todo el Perú. ¿Por qué, Julio? Porque es de una localidad. Claro. No se puede, porque es muy pequeño la muestra y la población. ¿Ya? En cambio, si se hace un estudio más departamental, más regional, por ejemplo, en todos los colegios de Tacna, este mismo experimento en todos los colegios de Tacna, Moquegua y Puno, entonces ahí sí lo puedo generalizar para todo el Perú. ¿Me entiendes, Julito? ¿Me entiendes? Entonces yo no puedo generalizar un solo estudio, ¿no?, para una población inmensa, más grande. Tiene que ser esa muestra también, ¿no?, casi en la misma medida, ¿no?, de la población. Tiene que ser un estudio departamental, regional, ¿no?, para generalizarlo a nivel nacional. ¿Ya? Es lo que nos quiere decir
esta validez de población. ¿Ah? Y luego la validez ecológica. Acá también, esto es muy sencillo también, ¿no? Fíjense ustedes cuánto influye la naturaleza, el campo, en un trabajo experimental. Como también puede ser un trabajo cualitativo, ¿no? Si ustedes realizan un diseño, por ejemplo, etnográfico o fenomenológico, ¿no? En Ayarada, están estudiando de repente la producción del vino o la producción de la vid, ¿no? En Ayarada, los palos, en Nagoya, ¿no? Entonces, van a hacer un trabajo ustedes en medio ambiente, ahí van a entrevistar a todos los productores, dueños de estas cepas, ¿no? de vinos, ¿no? Entonces están trabajando en el campo. Y eso es muy importante, influye también en los resultados de la investigación. ¿Ya? Como dice acá Brenner, en 1977, ¿no? Ya un poquito antiguo, ¿no? Pero de todas maneras tiene validez, ¿no? ¿Qué dice Brenner, Pulito? Bien, dice Bremen, ¿qué? Brenner. Brenner, 1977. Traduce en una terminología, ¿No? Interna, externa, validez de población y validez ecológica que les quería comentar. Y ojalá les sirva para el futuro, ¿ya? Para sus investigaciones. Que obviamente son un enfoque cuantitativo, pero se puede, ¿no? Se puede también traer al enfoque cualitativo. ¿Ya? El enfoque cualitativo. Listo. Eso era lo que quería comentarles hoy día y pasamos al tema del grupo 2. ¿Quién es el grupo 2? Julia, justo, Chelito. ¿Ya? Entonces ya hemos visto tipos, diseños, ahora el ámbito, ¿no? Ámbito, población y muestra de la investigación. ¿Ya? Ámbito de estudio, población y muestra de la investigación. En la siguiente clase vamos a ver métodos, técnicas, instrumentos y ahí ya terminamos con el capítulo 3. ¿Ya? Entonces este temita 5 lo va a exponer para dar nuestra prueba Julia, Ruth y Charito, que está descansando. Todas las carreras va a descansar Marcelito. Muy bien, ahí tenemos los contenidos entonces, concepto de ámbito, que es sencillo, fácil, selección de la muestra, ¿no? Población, universo, fin, muestra, el muestreo, requisitos, ¿no? ¿Cuáles son los requisitos para el muestreo? Para tener en cuenta el muestreo, ¿no? El tamaño, la selección, tipos de muestreo, probabilísticos y no probabilísticos. Esos son los 4 puntitos contenidos que vamos a ver en este tema número 5. ¿Ya? Para que ustedes puedan avanzar ya su proyecto de investigación. Entonces, ¿qué es? Ya lo vi, ¿qué es el ámbito? Espacio geográfico que abarca la investigación. Ajá. Un espacio, ¿no? El ámbito es el espacio geográfico. El espacio geográfico, no se olviden. Y todos están haciendo la investigación en un espacio geográfico, ¿no, Julita? Claro, ¿no? Es la condición. ¿Cuál es la condición de un título de investigación? El lugar. Y el tiempo. Muy bien. El lugar. El espacio geográfico ustedes van a... Y el tiempo. Claro, el tiempo. El tiempo. El espacio geográfico del distrito de Tacna, o en Tarata, o Candarave, o Gregorio Albarracín, no sé qué espacio investigarán ustedes, ¿no? Que abarca una investigación. Y este espacio geográfico o este ámbito de estudio puede ser, Yaru, microrregional,
regional global, nacional y mundial. mundial. Nosotros estamos exigiendo un trabajito de ámbito local, nada más. Fíjense usted. No le exigimos que ahora el que desea puede ser pues, un trabajo de investigación, puede ser regional, involucre a toda la región de Tacna, Moquegua, Puno, ¿no? O solamente todo el departamento de Tacna. Ya es un poquito más de trabajo, y peor todavía, no si es un trabajito nacional de investigación. Ahí tienen que irse a Lima, al archivo de la Nación, o al archivo de España, de repente, depende del trabajo. Y había mucho más de para doctorados, PhD, no hacer un trabajito de investigación mundial, pero se puede hacer. Ya también los recursos ahí son mayores, recursos materiales, humanos, presupuestos, todo. Entonces, ese es el ámbito de estudio, ¿no? Es el espacio geográfico, como ha dicho Mierruque, ¿no? Que abarca nuestra investigación, que puede ser local, regional, global, nacional y mundial, ¿no? ¿Qué más? Selección de la muestra. Selección de la muestra. Ya está. Lo que hemos venido conversando, hablando, ¿no? La población, universo y la muestra. ¿Qué es la población o universo? De todo. Jerry. Jerry. Terry. Ajá. La población es la totalidad de personas o elementos en los cuales se presenta una determinada característica para ser estudiada. ¿Y la muestra, Teresito? La muestra es la parte seleccionada de una población y que reúne las características de la totalidad, por lo que permite la generalización de resultados. Sí. ¿No? Esto ya ustedes lo comprenden, yo creo, ¿no? Pero, hermano, ¿no? La población entonces es el todo, ¿no? La totalidad de las personas o elementos, documentos, ¿no? En los cuales presenta una determinada para ser investigada, para ser estudiada. Y la muestra es la parte, ¿no? De esta población viene a ser la parte, nada más, ¿no? Seleccionada de una población. Y esta muestra reúne características de la totalidad, tienen que ser las mismas características, ¿ya? Y por ello, ¿no? Nos va a permitir, ¿qué cosa? Generalizar los resultados, ¿no? Generalizar los resultados de la población, ¿no? Y la muestra, ¿no? El todo y la parte. Ahí tienen ustedes una figurita, ¿no? Entonces, toda la población, ¿no? Toda la población, y esta es la muestra. Ustedes seleccionan la muestra a su conveniencia, no puede ser de manera probabilística o al azar o aleatoriamente, o puede ustedes seleccionar la muestra. Pero casi nosotros no trabajamos con esto, ¿no? A no ser que sea un trabajo, como les dije, es un instante etnográfico, que trabajen con personas. Pero la muestra en una investigación o enfoque cualitativo no son muchas, ¿no? Los sumos serán, pues, ¿cuántas personas? Que viene a ser la muestra, la población también, ¿no? En un estudio cuantitativo, la población y la muestra vienen a ser lo mismo. 20 personas, 15 personas, nada más, ¿no? Ahora, si es un estudio etnográfico en el campo, ya serán pues, cuántos productores de vino, cuántos productores de cepas, de uva, ¿no? Serán unos 50, 60, eso depende. ¿Ya? Acá está el muestreo. ¿Cómo hacemos el muestreo? Los investigadores cuantitativos, ¿cómo hacen el muestreo? Primeramente, ¿qué es el muestreo? Rodrigo. Es un procedimiento que permite la selección de las unidades mostradas. ¿Que permite qué cosa? La selección,
selección de, en otras palabras, la selección de qué? De mi Muestra. muestra. Ese es el muestreo. Son las fases o pasos, ¿no?, que permiten la selección de mi muestra. ¿Ya? ¿Y cuáles son los requisitos para hacer el muestreo? ¿Cuáles son esos requisitos para hacer el muestreo? Muestreo de selección y el tamaño, ¿no? Esos son los requisitos que el investigador cuantitativo tiene que tener en cuenta, ¿no? Los requisitos que debe reunir una muestra es el tamaño y la selección. El tamaño y la selección. ¿Qué es el tamaño de la muestra? Adelante, Julita. Más chiquito, creo. En estadística, el tamaño de muestra se le conoce como aquel número determinado de sujetos o cosas que componen una muestra extraída de una población, necesarios para que los datos obtenidos sean representativos de la población. Es muy importante para el uso de cantidades grandes, fácil y rápido. Antes de calcular el tamaño de la muestra, necesitamos determinar varias cosas. El tamaño de población. Una población es una colección de bienes definida de objetos o individuos que tienen características similares. Nivel de confianza. El nivel de confianza se define como 1 alfa y sus valores más comunes son 90%, 95% y 99%. La desviación estándar. Datos sobre la dispersión de vida de una variable. Y el tamaño de muestra permite a los investigadores saber cuántas personas son necesarios estudiar para poder estimar un parámetro, entre comillas, paréntesis, el elemento o dato importante desde el que se examina un tema variable, determinando con el grado de confianza deseado o el número necesario para poder detectar una determinada diferencia entre los grupos de estudio, suponiendo que existiese realmente. Entonces, para comprender mejor en estadística, que han llevado ustedes con la doctora Benítez, ¿no? ¿A qué es el tamaño de la muestra? Entonces, ¿a qué es el número, ¿no?, determinado de personas o cosas, documentos, ¿no?, que va a componer qué cosa? Una muestra. ¿No? Y esa muestra, ya saben ustedes que es extraída ¿de dónde? De la población. De la población. ¿Para qué? ¿Para qué nosotros vamos a reconocer una muestra? ¿Para qué? Datos. Para recoger datos. Datos. ¿Ya? Pero esos datos tienen que ser Representativos. Importantes de la población. ¿Ya? Antes de calcular el tamaño de la muestra, ¿qué necesitamos? ¿Qué necesita el investigador de enfoque cuantitativo? Tiene que ver el tamaño de la población. ¿Cuánto de población existe en la ciudad de tal? ¿Y cuál va a ser mi muestra? ¿O cuánto de población hay en el distrito de Alto de la Alianza? ¿Cuál va a ser mi muestra? ¿O de Ciudad Nueva? ¿Cuánto de población hay en total? Hombres, mujeres, ¿y cuál va a ser mi muestra? ¿Ya? Eso tiene que ver el investigador cuantitativo. Tiene que ver también el nivel de confianza. ¿Cuál es el margen de error que va a haber en investigación? ¿Ah? ¿Cuál es el margen de error de las ciencias sociales? 5. ¿Cuál es el margen de error? 5, ¿no? El 5%. ¿Y cuánto de objetividad?
o de nivel de confianza buscamos nosotros? 95. 95%. Y en las ciencias naturales, en las ciencias, ¿cuánto de margen de error hay? El margen de error, el 1%. ¿Y cuánto del nivel de confianza? 99. 99%. Sí, pero siempre hay error. Siempre hay error, ¿no? Y también tenemos que ver para el tamaño de la muestra la desviación estándar. Entonces, ¿qué nos permite este tamaño de la muestra? ¿Qué le permite a los investigadores? ¿No? Es elegir, seleccionar a quiénes. A las personas, cosas, objetos que van a ser necesarios para investigar. ¿No? Y también para estimar el parámetro, ¿no?, determinado con el grado de confianza deseado, ¿no? Con este grado de confianza, ¿ya? Deseado, ¿no? Y poder detectar también qué cosa, una diferencia. ¿Entre qué grupos? Entre los grupos de estudio. ¿Cuáles van a ser los grupos de estudio? Grupo de experimento y grupo de control. ¿Ya? Entonces ese es el tamaño de la muestra. ¿Ya? No se olviden, el tamaño de la muestra necesita el investigador cuantitativo y nosotros también tenemos que tener en cuenta, ¿no?, el tamaño de la población o de muy posible los documentos también, ¿no? El nivel de confianza y la desviación estándar. ¿Y por qué es importante el tamaño de la muestra en estadística? Porque ¿qué vamos a ver? ¿Qué me va a dar el tamaño de la muestra? Un número de personas, ¿no?, de cosas, documentos que van a componer nuestra muestra. ¿Ya? Eso tenemos que tener en cuenta. Para eso nos sirve el tamaño de la muestra. ¿Ya? Seleccionar el número determinado de personas, cosas, documentos. Y el otro requisito es para el muestreo, la selección, ¿no? La selección. A ver, adelante, Lucita. La selección. Selección de la muestra. Para seleccionar una muestra, lo primero que hay que definir es la unidad de datos. Personas, organizaciones, periódicos, situaciones, eventos. El sobre qué o quiénes se van a recolectar datos. Depende del planeamiento del problema a investigar y de los objetos del estudio, de la hipótesis planteada, etc. Selección de la muestra en el enfoque cualitativo. Se determina durante y después de la inmersión inicial en el campo y puede ser ajustada en pasos posteriores del proceso. Casi en la totalidad de los casos, la muestra es no probabilística e incluso podría llegar a ser formada por la totalidad de la población. En los enfoques cualitativos, el tamaño de muestra no es importante desde una perspectiva matemática, pues el interés del investigador no es generalizar los resultados, sino que se busca la profundidad de los mismos. Ahí está. Nuevamente, a ver, en los enfoques cualitativos, ¿qué dicen? En los enfoques cualitativos, el tamaño de muestra no es importante desde una perspectiva matemática. ¿Por qué? Pues el interés del investigador no es generalizar los resultados, sino que se busca la profundidad de los mismos. ¿Qué buscamos? Interpretar. Interpretar. Analizar. 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 Eso es muy importante lo que ha dicho, ¿no? Entonces, la selección de una muestra. ¿Qué es lo primero que tenemos que tener en cuenta? O que tiene que tener en cuenta el investigador cuantitativo, ¿no? Seleccionar la muestra, ¿no? La muestra pueden ser personas, organizaciones, ¿no? Sindicatos, ¿no?
de trabajadores, de obreros, ¿no? De salud, de docentes, ¿no? Pueden ser periódicos, situaciones, eventos, ¿no? Y también hay que tener en cuenta sobre qué o quiénes se van a recolectar los datos. ¿Y eso de qué depende? ¿Sobre qué o sobre quiénes voy a recolectar los datos? ¿De qué depende? Primero, segundo y tercero. Planteamiento de objetivos y Para y predecir. la hipótesis. Para predecir. ¿Ah? El sobre qué y o quiénes se van a recolectar los datos, se van a dar sobre qué o quiénes se van a recolectar, depende de qué, de mi planteamiento del problema. Planteamiento del problema, Va a depender sobre los objetivos, los objetivos, va a depender las hipótesis. de las hipótesis. ¿Ya? Es muy importante entonces. ¿Ya? Para sobre qué o quiénes voy a recolectar los datos, ¿no? Depende del planteamiento del problema, depende de mis objetivos, depende de mis hipótesis, ¿no? Selección de una muestra cualitativa, el enfoque cualitativo. Miren lo que nos dice, ¿eh? ¿Cómo seleccionamos nosotros una muestra de enfoque cualitativo? Que casi siempre, en todos los casos, va a ser una muestra, ¿no? Probabilística. Probabilística. ¿Ya? No, pero incluso puede ser hasta toda la población, como dice acá, el total de la población, ¿no? 20, 30, ¿no? De la muestra, que pueden ser toda la población. Y fíjense lo importante acá, ¿no? En el enfoque cualitativo, el tamaño de la muestra no es importante. No es importante. ¿Por qué? Porque el investigador no va a generalizar los resultados, sino que va a hacer, busca la profundidad de los Resultados. la profundidad de los datos, ¿no? Busca la interpretación de los datos, de la información, ¿no? Y gracias a esto que les mencionaba yo, gracias a estos programas de cómputo, ¿no? Como NVivo, también el Atlas T, el Ethnograph, ¿no? Que les puede ayudar a interpretar los datos, a tener una mayor profundidad, ¿no? En los datos, ¿ya? Pero ustedes tienen que utilizar el marco teórico, todo lo que han leído, ¿no? Y lo han escrito seguramente en sus bases teóricas científicas. Han hecho los conceptos en sus definiciones operacionales, ¿no? Los constructos, ¿no? A través de la lectura de tesis, libros, ¿no? En los antecedentes, ¿no? Entonces, esa es la selección de la muestra, ¿no? Muy importante entonces acá la selección de una muestra en el enfoque cualitativo. No es necesario, ¿no? El tamaño de la muestra, ¿no? Busquen un investigador cualitativo, no se interesa mucho por el tamaño de la muestra, porque no va a generalizar los resultados, sino que el investigador cualitativo busca profundizar sus resultados, sus datos, ¿no? Busca interpretar los datos. Eso en cuanto a la selección de la muestra. ¿Qué más tenemos? Esta es la tablita de Fisher, de Arkin y Cole. Seguramente ya lo han visto en internet, también está esta tablita para encontrar la muestra, ¿no? Acá tenemos nosotros una población, ¿no? La población total, toda esta columna, ¿no? Y acá están los márgenes de error, ¿no? 1%, 2%, 3%, 4%, 5%, 10%, ¿ya? Para encontrar la muestra. Por ejemplo, en una población de 1000 habitantes, ¿no? Si yo quiero tener un margen de error, una muestra, ¿no? Al 4%, ¿cuál sería mi muestra? 300. 200. 85 o 55. Ajá. No veo bien. 85. 85, ¿no? Sí. Con una población de 1000, con un margen de error de 4%, entonces mi muestra sería 385.
Con 5%, 253. Al 10%, 91. Va bajando la muestra. Pero va ampliando también el margen de error. Margen de error. Porcentaje de error. Una población, por ejemplo, de 5.000. A ver, con un margen de error, 5.000, con un margen de error de 2%. ¿Cuántos de muestras tengo que seleccionar yo? 1.667. Esta sería mi muestra de una población de 5.000. ¿No? O Collar, ¿no? Un estudio. Una chiquita creo que iba a hacer un estudio de Puno, las iglesias de Puno. ¿No? Puede utilizar esta tablita de Fisher, Harkin y Colson. ¿Cuál es el menor número de población? 500. 500. Menos de 500. 500 casi no, al 5% tienes el margen de error y con una población de 222. Al 10% tienes una muestra de 53. Ese sería O sea, el la 10% menor. de. ¿Cómo? De error. ¿El 10% de 500? ¿O el 10% de error? 10% de error. De error. Ah, ya, El ya. 10% de error. Acá dice 10% de error. No, pero me refiero a si la población sería menos de 500, como 100. Ya no. No. Sí, ya no. Ah, ya, 500. Sí, el mínimo es 500. Es muy práctica esta. Y también hay otros estudiosos, investigadores que dicen que de una población, el 100%, la muestra podría ser el 20%. ¿No? ¿Me entienden? ¿Me entienden? Dice que la población del 100%, ¿no? La población, esta sería la población, el 100%. ¿La muestra cuánto sería? Dicen los estudiosos, el 20%. ¿No? Ahora, como dice acá ayer, dice una población de 300 habitantes, ¿no? Un distrito pequeño, de repente. ¿Cuál sería la muestra? El 20%. 60. Eso dicen los investigadores. O sea, 60, pero ahí dice 500, ¿cuánto sería en este caso? 20. Puede ser, ¿no? Ahí dice muestra de 20%. De 500, el 20%. Sería ahí 100, ¿no? 100% es 500, ¿no? El 20% a X. 25. Es igual a 20 por 500 sobre 100. Vamos acá, ¿no? 0, 10. ¿100? Sí. Ajá. El 20% de 500. 500. Sí. 100. Y así, ¿no? Puede ser. Pueden tomar eso también. Pero ahora hay fórmulas, ¿no, Terry? Hay fórmulas. Claro, esa es la fórmula que nosotros Sí, ahora hay fórmulas, ¿no? Pueden emplear ustedes también. Yo no sé si voy a aplicar a encuesta muertos, porque ya mi historia todo está muerto. Por eso no se usa mucho. ¿En qué caso? Solamente por se ejemplo, interpreta, analiza. hay La señorita, la doctora Benítez le habrá enseñado, esto es importante para ustedes, ¿no? Bueno, no para nosotros, ¿no? Porque nosotros de hecho pues, vamos a ver documentos, archivos. Para interpretar documentos. Claro, Analizar. es para ver las personas, la muestra, ¿no? Ya hay fórmulas, más precisas todavía. Hasta hay fórmulas también para ver la confiabilidad, la validez de las hipótesis, todo eso.
Tipos de muestras. Despertó. Ya se despertó ya. Ahora sí, toca leer. ¿Me toca? Ya se despertó ya. Pero no ve, pero... Han cambiado toda la noche. Tac, tac. Va a cumplir su sueño. Probabilístico, no probabilístico, ya, para irnos. Marcelo, Muy bien. ¿Te toca leer? Ahora no va a ver. ¿Ves? Con tu teléfono ve. Teléfono. Asistencia. nutrientes. Utilizo nuestro probabilístico. Ya tenemos un ejemplo de una población de 100 personas. Todos tienen la misma oportunidad. El 1% de probabilidad de ser seleccionado en la muestra. Esta es esta muestra política ofrece la mejor oportunidad de participar en la muestra. En cambio, lo contrario, la muestra no probabilística que utilizan los investigadores cualitativos, ¿verdad? Es aquella que se basa en que no les permite a todas las personas, ¿no?, participar o integrar una Muestra. muestra. No van a tener esa posibilidad, ¿verdad? Como sí lo ofrece nuestro probabilístico. Van a tener acá, todas las 100 personas van a tener siquiera una oportunidad de ser seleccionadas, ¿no? Por decir, yo voy a una institución educativa, hago formar a los niños en filas, en columnas, y voy seleccionando. Usted para acá, usted para el otro salón, usted para acá, usted para el otro salón, y así voy seleccionando. ¿Ya? Pero tienen una oportunidad de ser seleccionados. Van a participar en la muestra. En cambio, en esta no. En esta, por ejemplo, puede decir, a ver, los niños que tengan 8 años, las niñas y niños que tienen 8 años, nada más participan en la muestra. O los niños que tengan un índice de coeficiente intelectual del 150%, ellos nomás participan. Porque los demás no tienen oportunidad de ser seleccionados. ¿Ya? Eso ya es cuestión del investigador, del investigador. ¿Ya? Entonces, eso es lo que he venido a conversar con ustedes, a platicar. Ya toca entonces aplicar todo esto, y para la siguiente clase pasamos al tema 6, ¿qué va a ser? Métodos, técnicas. El grupo 3, ¿no? Métodos, técnicas, instrumentos de investigación, tipos de muestreo, características. Entonces vamos avanzando esto, hijos. ¿Ya? Este capítulo número 3. Ya no se olviden. Mañana no creo que revise, sino el próximo martes de repente esté revisando esto. ¿Ya? A ver. Profe, yo no tengo gusto. Ah.